De Saulo a Pablo, una transformación divina. En las Sagradas Escrituras, pocas historias capturan la esencia de la transformación espiritual tan poderosamente como la conversión de Saulo de Tarso, quien luego sería conocido como el apóstol Pablo. Esta narrativa, registrada principalmente en el libro de los Hechos y en las epístolas paulinas, nos ofrece un vistazo profundo a la obra redentora de Dios y al proceso de renovación espiritual. En este relato, examinaremos detalladamente el camino de Saulo desde su celo persecutorio hasta su encuentro transformador con Cristo, su sanación y su período de preparación en el desierto. Saulo antes del encuentro. Saulo de Tarso era un hombre de contradicciones fascinantes. Nacido en Tarso, una ciudad helenística, era a la vez ciudadano romano y judío devoto. Educado bajo la tutela del respetado rabino Gamaliel, Saulo se había sumergido profundamente en la ley judía y las tradiciones farisaicas. Su celo por la ley era incomparable, llevándolo a describirse a sí mismo en Filipenses 3, 5, 6 como hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este celo, ardiente por la ley, lo llevó a ver el naciente movimiento cristiano como una amenaza peligrosa para el judaísmo. Saulo no consideraba a Jesús como el Mesías prometido, sino como un impostor cuyos seguidores estaban desviando a la gente de la verdadera fe. Con esta convicción, Saulo se embarcó en una campaña de persecución contra los cristianos. En Hechos 8:3 leemos que Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Su reputación como perseguidor era tan temida que incluso después de su conversión, muchos cristianos dudaban en acercarse a él. Hechos 9:26. El encuentro con Jesús. El punto de inflexión en la vida de Saulo llegó en el camino a Damasco. Iba en camino con cartas de autorización del sumo sacerdote para arrestar a los seguidores de El Camino y llevarlos presos a Jerusalén. Pero Dios tenía otros planes. En Hechos 9:3-6 se nos narra este encuentro trascendental. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo: «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo: «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Este encuentro fue mucho más que una experiencia visual o auditiva. Fue un choque frontal con la realidad divina que Saulo había estado negando. En un instante, todas sus convicciones previas fueron sacudidas hasta los cimientos. El Jesús a quien él consideraba un falso Mesías muerto, se le reveló como el Señor resucitado y glorificado. La ceguera física que siguió a este encuentro era un poderoso símbolo de la ceguera espiritual en la que Saulo había estado viviendo. Durante 3 días, permaneció sin ver, sin comer ni beber, sumido en una profunda introspección y, sin duda, en intensa oración. La sanación divina. La sanación de Saulo vino a través de Ananías, un discípulo en Damasco. A pesar de su temor inicial, Ananías obedeció al Señor y fue a encontrarse con Saulo. En Hechos 9:17-18 leemos: «Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista,
y levantándose, fue bautizado. Este acto de sanación física fue acompañado por una sanación espiritual aún más profunda. Saulo no solo recuperó la vista, sino que también fue lleno del Espíritu Santo y bautizado, marcando su entrada oficial en la comunidad de creyentes que antes perseguía. El retiro al desierto. Contrario a lo que podríamos esperar, Saulo no comenzó inmediatamente un ministerio público a gran escala. En su carta a los Gálatas, Pablo, como ahora era conocido, nos da una visión de lo que sucedió después de su conversión. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Gálatas 1, 15, 17. Este periodo en Arabia, que duró aproximadamente 3 años, fue crucial en la formación espiritual de Pablo. Aunque las Escrituras no nos dan detalles específicos de lo que ocurrió durante este tiempo, podemos inferir que fue un periodo de intensa comunión con Dios, estudio de las Escrituras y reorientación de su comprensión teológica a la luz de su encuentro con Cristo. Lección espiritual. La historia de la conversión de Saulo y su subsiguiente período de preparación nos ofrece varias lecciones espirituales profundas. La gracia transformadora de Dios. La historia de Saulo nos muestra que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Incluso el más ferviente opositor de la fe puede ser transformado por un encuentro con Cristo. La necesidad de un tiempo de preparación. A pesar de su vasto conocimiento de las Escrituras y su experiencia dramática de conversión, Pablo no se lanzó inmediatamente al ministerio público. En su lugar, pasó un tiempo significativo en preparación y comunión con Dios. La importancia de la reflexión y el estudio. El período de Pablo en Arabia nos enseña la importancia de tomarnos el tiempo para reflexionar profundamente sobre nuestra fe y estudiar las Escrituras. La transformación espiritual no es solo un evento momentáneo, sino un proceso continuo de renovación de la mente. La humildad en el llamado. A pesar de su encuentro directo con Cristo, Pablo no asumió una posición de autoridad inmediata. Se sometió al bautismo por Ananías y pasó tiempo en preparación antes de comenzar su ministerio. La reorientación de los dones y talentos. Dios no descartó el celo y el conocimiento de Pablo, sino que los reorientó para su propósito. Esto nos enseña que Dios puede usar nuestras experiencias pasadas y habilidades para su gloria, incluso si antes las usábamos de manera equivocada. La paciencia en el proceso de crecimiento. El hecho de que Pablo pasara 3 años en Arabia antes de comenzar su ministerio público nos enseña la importancia de la paciencia en nuestro crecimiento espiritual. La madurez espiritual y la preparación para el ministerio requieren tiempo y no deben apresurarse. La profundidad del arrepentimiento. El tiempo de Pablo en el desierto probablemente involucró una profunda introspección y arrepentimiento por sus acciones pasadas. Esto nos recuerda que el verdadero arrepentimiento implica no solo un cambio de dirección, sino también una reflexión profunda sobre nuestras acciones pasadas. La transformación de Saulo a Pablo es un testimonio poderoso de la obra redentora de Dios. Nos muestra que Dios puede tomar incluso al opositor más ferviente de la fe y transformarlo en un instrumento poderoso para su reino. Sin embargo, también nos enseña que esta transformación no es instantánea ni superficial. Requiere un encuentro genuino con Cristo, un periodo de preparación y reflexión, y una reorientación completa de la vida. La historia de Pablo nos desafía a estar abiertos a las formas inesperadas en que Dios puede obrar en nuestras vidas. Nos recuerda
que el crecimiento espiritual es un proceso que requiere tiempo, paciencia y una disposición a ser moldeados por Dios. Y, lo más importante, nos asegura que no importa cuán lejos podamos sentirnos de Dios, su gracia siempre es suficiente para transformarnos y usarnos para sus propósitos. Que la historia de Saulo a Pablo nos inspire a buscar constantemente un encuentro más profundo con Cristo, a dedicar tiempo a la preparación y el crecimiento espiritual, y a estar dispuestos a ser transformados y utilizados por Dios de maneras que quizás nunca hubiéramos imaginado.